En este nuevo vídeo sobre SageMath vamos a explotar todo lo que podemos hacer con los gráficos en 2 y en 3 dimensiones. Vamos a ver las diversas formas que hay de dibujar entes en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Por supuesto, hay muchas más opciones y posibilidades, pero las más importantes y más elementales son las que van a aparecer aquí. Comenzamos con la representación de funciones, que ya sabemos hacer de cuando vimos el vídeo de representación de funciones. No obstante, para el comando plot, que es el que vamos a explotar, vamos a ver todas las posibles opciones que tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es coger una función, pues la vamos a llamar x por sin x. Vamos a coger una función, que va a ser esta, la voy a introducir ya directamente, ahí se queda guardada. Pues ahora la vamos a representar entre 0 y 2pi, entonces escribimos plot f de x, x, 0, 2 por pi. Así, llanamente, sin ninguna opción. Como veis, cuando hacemos esto, pues nos muestra el gráfico entre 0 y 2pi, como le hemos dicho, en azul. Otra opción es no decirle nada, es decir, hazme el dibujo de la función. Por defecto, me la va a dibujar entre -1 y 1. Siempre que no le pongamos argumentos de intervalo, me la va a dibujar entre -1 y 1. No obstante, vamos a dibujarla donde la estábamos haciendo, x, 0, 2 por pi. La volvemos a dibujar, run, ahí la tenemos. Bien, lo que voy a hacer es almacenarla en una variable. Ahí la tenemos y luego lo que voy a hacer es mostrarla con el comando show o gr.show, ¿de acuerdo? Pues si veis, le damos así y obviamente pues la tenemos ahí como ya sabíamos. Una de las cosas que sabemos hacer es cambiarle el color. Para cambiarle el color, la forma más sencilla es poner color y escribir entre comillas simples o comillas dobles, que también podría ser el color. Voy a ponerle orange. Entonces le doy y me la ha dibujado en naranja. No sé si se verá bien en la reproducción del vídeo. También podemos hacer, en vez de con color, podemos hacer RGB color. Y también admite nombres. Es decir, puedo ponerle los nombres igual que aquí en color. O bien puedo ponerle los códigos de color en RGB. Que si nos lo sabemos, pues muy bien, se los ponemos. Pero si no nos lo sabemos, pues tendremos que meternos en Paint, en cualquier programa de edición de fotografía, Photoshop, por ejemplo, se me está viniendo ahora a la cabeza, y mirar la codificación de colores. O bien, irnos a Google, por ejemplo, y poner colores RGB. ¿De acuerdo? Y entonces pues aquí me sale la codificación de todos los colores, ¿de acuerdo? Como veis, el código sería esto. O bien puedo ponerle el nombre, o bien puedo ponerle el código, ¿de acuerdo? Entonces, que veis, pues tenéis otra alternativa para afinar más en el color exacto que queréis. Porque obviamente si le pongo rojo, pues me lo va haciendo en rojo. Si le pongo naranja, me lo va haciendo en naranja. Pero ¿y si yo quiero un naranja un poquito más oscuro o un poquito más claro? Pues la opción RGB me va a permitir eso. Bien, yo me voy a quedar con la opción color, no voy a meterme en la RGB. Line Style. Pues Line Style sí que también la conocemos, nos salió, teníamos 4 opciones. Si no escribo nada, tal cual la tengo ahí, si yo escribo dotted, me lo va a hacer punteado, como veis. Si yo escribo esto, en los 2 puntos, es el equivalente a punteado, me lo sigue haciendo punteado. Y luego tenemos la opción dashed, que es discontinuo, que también se puede hacer, como ya sabemos, con 2 guiones. Le doy aquí. Y luego tenemos pues la opción de escribir con línea y punto, con raya punto. Entonces escribimos así y, como veis, me aparece en raya punto. Es mucho más cómodo escribirlo así que con el texto, porque con el texto es más lioso, hay que poner dash dot y es más lioso. Entonces, mejor que lo pongáis así. El grosor de la línea. El grosor de la línea lo podemos determinar también con thickness, que se escribe así. Y en thickness le escribimos un valor. Le voy a escribir, por ejemplo, 3. Pues fijaos qué grosor. No sé el máximo, pero si le pongo, por ejemplo, 8, yo creo que va a ser, o me da error, o me la hace muy gruesa. Como veis, me la ha hecho muy gruesa. Por defecto, el thickness está en 1. ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis que se le puede cambiar. Voy a dejárselo en 2 para que no sea el estándar. Thickness 2. Bien,
También podemos rellenar. Esto nos salió en el vídeo de integrales. Entonces, si yo pongo fill y le pongo axis, pues con fill axis lo que estoy haciendo es rellenar en gris la gráfica entre 0 y 2pi. ¿Que quiero otro color distinto del gris? Pues le pongo fill color y le pongo, pues, por ejemplo, el rojo, que era el que iba a hacer antes. Entonces, fijaos, ahí la tengo rellenada en rojo. No es que quede muy agradable, muy bonito, pero bueno, se lo cambio a hielo. Y en amarillo pues se va a ver de otra forma. ¿Ves? Ahí sí que se queda mucho más agradable al aspecto. Bien, aparte de axis, en fill le podemos poner otras opciones. Le podemos poner min, ¿de acuerdo? Que es por debajo, max, que como veis es por encima, o bien le puedo poner un valor numérico. Por ejemplo, le pongo 0.5. Si le pongo 0.5, pues fijaos lo que hace. ¿Veis? Esta es la altura de 0.5 y rellena entre la gráfica y 0.5. ¿De acuerdo? Es decir, aquí está la línea 0.5, pues relleno entre 0.5 y la gráfica. Aquí sería hacia arriba y aquí sería hacia abajo. ¿De acuerdo? Lo más normal es rellenar con axis, que es lo que hacemos cuando integrales. Y luego hay otra opción para rellenar, que es la siguiente. Voy a dibujar otra función, g de x. Va a ser, por ejemplo, coseno de x. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dibujar dos gráficos. G1 va a ser plot f de x, x entre 0 y 2pi, ¿vale? Sin ponerle nada. Y la otra, G2, va a ser el plot g de x, x, 0,2pi. Y le voy a cambiar el color a rojo. Punto y coma. Espero no haber cometido ningún error. Y ahora pues le hago es show G1 más G2. Bien, le doy a run. Imaginaos que yo quiero dibujar el recinto encerrado entre las dos. Es decir, aquí hay un recinto encerrado entre las dos y quiero dibujarlo. Le podría haber dado un poquito más para que se me cierre aquí el recinto, pero imaginaos que yo quiero que se me rellene el recinto que hay entre las dos. Pues entonces lo que tengo que hacer es, en la primera, le pongo fill y le digo g de x. Y con esto, al darle a run, pues lo que me hace es rellenar entre las dos. ¿Habéis visto? Me rellena entre las dos gráficas. Esto puede ser de gran utilidad, pues si tengo que hacer una integral definida, calcular el área encerrada entre dos funciones, pues aquí tengo el gráfico de cómo se haría el área encerrada entre esas dos funciones. Y obviamente, pues tengo las mismas opciones. Fill color, le vamos a poner green, por cambiar un poquito de colores y ver una gama de colores. Pues ahí lo tenéis, rellenado el espacio que hay entre las dos funciones, pues en green, en color verde. ¿Qué más cosas podemos hacer de gráficos? Pues podemos hacer puntos. Pues ¿cómo hago un punto? Pues con el comando point. Y lo único que tengo que hacer es meterle las coordenadas dentro. Ese es el paréntesis de point, pues ahora le meto el paréntesis de las coordenadas, 1,2. Le doy a run y como veis, ahí tengo el punto dibujado. ¿De acuerdo? Que quiero irme a 3 dimensiones, 1,2,3. Pues le doy y me lo va a dibujar en 3 dimensiones. Pues mira, el punto está justamente ahí en medio. El punto 1, 2, 3. Dibujado en 3 dimensiones ese punto. Puedo cambiarle el tamaño al punto. Bueno, aquí como veis puedo hacer zoom y puedo moverla. ¿De acuerdo? Aquí pues estoy más limitado, como es en 2 dimensiones. Lo que sí puedo hacer es a punto aumentarle el grosor. Con point size, pues digo, venga, de tamaño 80, a ver qué grosor me lo pones. Pues fijaos, un punto bien gordito. Si le pongo 800, por hacer una barbaridad, pues como veis, bien relleno es el circulito. Bien, pues le ponemos un tamaño, pues tamaño 4, por ejemplo, a ver cómo queda. Que no es el por defecto, pero casi.
Bien, ¿qué más cosas podemos hacer aparte de puntos? Pues aparte de puntos, que pueden venir muy bien pues cuando tenga que dibujar una función a trozos para poner el punto donde esté definida la función y dejar sin punto donde no esté, pues podemos dibujar texto, podemos poner un texto. Yo escribo text y entre comillas pongo el texto. Digo, aquí está. Y lo que le tengo que decir es el punto donde quiero que aparezca el texto, en el 1, 2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Run. Pues aquí está. Entonces, si yo le uno, a ver, que se me va al 3D. Si yo le uno esto, control C, me vengo aquí, le pongo más esto, como es el mismo punto, le doy a run, pues fijaos lo que me dice. Aquí está el punto, ¿veis? Está justo en medio. ¿De acuerdo? Bien. Más cositas que se pueden hacer. Pues escribir líneas o segmentos. ¿Cómo voy a hacer una línea a un segmento? Pues con el comando line y entre corchetes le tengo que meter los puntos extremos. Digamos que lo que estoy escribiendo es un segmento. Pues el 1, 2, por ejemplo, hasta el 4, 7. Le doy a run y me dibuja la línea que va desde el 1, 2 hasta el 4, 7. Como veis, el punto 1, 2 estaría aquí y el 4, 7 pues estaría aquí arriba. ¿Puedo dibujar círculos? Por supuesto. Circle. Y le doy al centro. Voy a poner, por ejemplo, 0, 0. Y el radio 2. Pues de centro 0 y radio 2. Ahí lo tenéis. Círculo de centro 0 y radio 2. Puedo ponerle el centro que quiera y el radio que quiera, obviamente. Para dibujar elipses. Pues con elipse o elipse. Le doy el centro. Por ejemplo, voy a darle el 1,2. Y ahora la elipse tiene dos radios. Pues hay que darle el primer radio y el segundo. Le doy el radio uno que sea 2 y el otro que sea 3, por ejemplo. Entonces le doy a run y me la dibuja. ¿De acuerdo? Si el primer radio es mayor que el otro, voy a ponérselo así, pues obviamente me sale la que estamos acostumbrados a ver, que es la horizontal. ¿De acuerdo? La que está con el eje horizontal más grande que el eje vertical. También podemos mostrar arcos, pues arc es el comando, y aquí pues lo que tengo que hacer es darle el centro 0,0. Por ejemplo, voy a poner el origen, el radio, le voy a poner 1 y le tenemos que decir el ángulo de inicio y el ángulo de fin. Pues le escribimos sector igual y aquí y en radianes le pongo el ángulo de inicio y el ángulo de final. Voy a ponerle pi cuartos hasta pi medios, es decir, de 45 a 90. Le doy a run y como veis me ha dibujado desde con centro 0, 0 el arco que va desde 45 grados a 90. ¿De acuerdo? No nos respeta las proporciones, pero sería un arco donde corresponde. Sectores circulares. Para hacer un sector circular escribo this, abro mi paréntesis, le digo el centro, pues el 0,0, no me voy a complicar, el radio, que va a ser en este caso 2, y luego entre paréntesis el ángulo que va a abarcar por 0 hasta pi cuartos, por ejemplo. Le doy a run y ahí tengo mi sector. ¿De acuerdo? ¿Veis? Un trozo de sector circular. Aquí sí que me ha mantenido el aspect ratio. ¿De acuerdo? Se le puede añadir, que no lo he dicho, aquí el comando aspect ratio y dándole valores 1, 2, etcétera, pues lo podemos ajustar. ¿De acuerdo? Normalmente con aspect ratio 1, pues me lo coloca con los dos ejes exactamente igual de grandes. Si queremos hacer un polígono, pues escribimos polígono, abrimos y ahora entre corchetes le tenemos que meter las coordenadas de los vértices. Entonces, 1,2, 2,5, y pues por ejemplo 1,57, ¿de acuerdo? A ver qué nos sale aquí. Le doy a run y como vemos me ha hecho un triángulo. No le tengo que decir que el último sea el primero porque él solo, este sería el 1,2, este sería el 2,5 y este sería pues el 1,57. Entonces me hace el triángulo en este caso. Cuantos vértices le dé, pues de ese tamaño será el triángulo. Obviamente, le podemos cambiar el color y lo tenemos en color rojo. Normalmente todas las opciones que hemos usado en el comando plot se le pueden incluir a cada una de estas opciones que estamos estudiando ahora. Bien, vamos a entrar en otro asunto, en otra dinámica. Vamos a ver cómo se representaría funciones que vienen dadas en coordenadas paramétricas. Pues, por ejemplo, vamos a representar
una circunferencia en coordenadas paramétricas. Pues lo primero que voy a hacer es al parámetro, que va a ser la variable t, pues definirlo como simbólico. Ahora lo que voy a hacer es, digamos, con el comando parametric plot, pues dentro de un paréntesis tengo que meter las dos coordenadas. La primera coordenada pues va a ser 2 por coseno de t, ¿vale? Y la segunda 2 por seno de t. ¿De acuerdo? Y ahora lo que le tengo que decir es la t entre qué valores se mueve. Pues t se va a mover entre 0 y pi. ¿De acuerdo? Bien, pues le damos a Run y, como veis, nos ha hecho media circunferencia. Esto se puede complicar de muchas maneras y salen, desde luego, un montón de cosas que pueden ser muy sorprendentes. Fijaos, le he añadido una t y fijaos si cambia la gráfica. Si le añado hasta el 2pi, pues vais a ver que el formato pues es como una especie de espiral, ¿de acuerdo? Si le meto 4pi, por ver qué es lo que hace, a Run, pues efectivamente hace como una especie de espiral extraña, ¿de acuerdo? Se la podría añadir aquí también y a lo mejor lo que tengo es la espiral, ¿de acuerdo? Fijaos, la espiral hecha con sus coordenadas paramétricas. Y esto pues no se puede hacer de otra forma, porque no define una función. Si os dais cuenta, la definición de función nos dice que para cada valor de x solo puedo tener un valor de y aquí ya llevo 3. También podemos hacer representaciones implícitas, cuando nos venga dada una función de forma implícita. Por ejemplo, si tenemos una circunferencia, pues la podemos hacer de manera implícita a través de su ecuación. Para ello lo que tengo que hacer primero es la variable y, definirla como simbólica, ¿de acuerdo? Y ahora le vamos a hacer un implicit plot. Implicit plot. Y abro mi paréntesis y aquí lo que tengo que escribir es la ecuación. Pero acordémonos que el igual de esa ecuación tiene que ser doble, porque es un igual de igualdad, no de asignación. El de asignación, recordad que era simple. Pues la circunferencia, sabéis que es x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Vamos a ponerle radio 3, por ejemplo. Y ahora le tengo que decir tanto la x como la y entre qué valores se van a mover, ¿de acuerdo? Pues x entre menos 2 y 2 y la y también entre menos 2 y 2, ¿de acuerdo? Y dándole a Run, pues como veis tenemos aquí el gráfico de mi circunferencia, de manera implícita. Si yo le añadiese aquí, por ejemplo, un 2, pues esto ya cambia y lo que tendría sería una elipse, ¿de acuerdo? Así sería de forma implícita. Hasta aquí las gráficas en 2 dimensiones. Vamos a ver ahora cómo se hacen gráficas en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Vamos a ver, digamos, la equivalencia de los comandos que acabamos de ver, el plot, el parametric plot y el implicit plot, su versión en 3 dimensiones. Para esos tres vamos a ver su versión en 3 dimensiones. Entonces voy a cambiar aquí con un markdown, ya que lo vimos en un vídeo, y voy a escribir gráficas en 3 dimensiones, con su espacio. Le doy a Run y ahí lo tenemos, gráficas en 3D. Pues el primero es el plot 3D. Pues el plot 3D me permite escribir una función de 2 variables, una función que tiene variables la x y la y. Como ya la definí como simbólica aquí arriba, no tengo que hacerla aquí abajo porque ya está inicializada en el sistema. Por tanto, lo que voy a escribir es una función de varias variables, pues x por y menos x al cuadrado más y, sería una función de varias variables, ¿de acuerdo? Y ahora lo que le tengo que decir es la x entre qué rango de valores se mueve y la y entre qué rango de valores se mueve. Pues entonces x entre menos 2 y 2 y la y entre 0 y 3, por ejemplo, por no poner el mismo valor. Le doy a Run y como veis ahí la tenemos, el trozo de gráfica que le corresponde pues a esta función, ¿de acuerdo? Si no le ponemos delimitación, pues no sé ahora mismo el intervalo que nos va a dar, lo corto, control X, le doy a Run. No es como en la de una variable, que podemos omitirlo y nos representa entre menos 1 y 1, aquí hay que decírselo, ¿de acuerdo? Voy a darle entre menos 3 y 3 por cambiarlo y que se vea como Dios manda, ¿vale? Bien, pues aquí veis y puedo rotarla, veo el gráfico que se mueve y veo la forma que tiene. No es que la vea muy bien, debería darle una amplitud un poquito más grande, pues por ejemplo entre menos 20 y 20.
y entre menos 30 y 30. Y así pues veremos el gráfico un poquito mejor de cómo es esta función. Pues nada, ahí lo tenemos. ¿Veis? Parece una especie de silla de montar de caballo, ¿de acuerdo? De hecho es una silla de montar, una variación de silla de montar. También deciros que le podemos cambiar el color. Pues voy a ponerle en green. Voy a ponerle en green. Le doy a run y como veis, ahí la tengo, mi gráfica en 3 dimensiones en color verde. Me muevo por aquí fuera para poderme ver. Bien, vamos a ver el equivalente al parametric plot. Pues necesito aquí dos variables. Normalmente las variables que utilizamos para representar paramétricamente en 2 dimensiones son la u y la v. Pues las pongo como simbólicas. Y ahora pues parametric plot 3D, pues lo mismo. Antes le planteamos una función que dependía de t, eran 2 coordenadas que dependían de t. Ahora, como son 3 coordenadas, pues son 3 coordenadas que dependen de la u y de la v. Entonces tampoco me voy a complicar. Coseno de u más v, coma, u menos v y u más v. Tampoco nos vamos a complicar mucho. Esto veo que me falta aquí un paréntesis, que sería el de las coordenadas, coma, ahí me falta otro paréntesis que no se me olvide, que luego se pierden. Y ahora le tengo que poner a la u su rango de valores y a la v su rango de valores. Pues nada, u va a ser entre menos 10 y 10, menos 120 no, 10 y 10, y la v también entre menos 10 y 10. Bien, le damos a run y nos la va a hacer en azul, como podéis ver. Ahí tenéis, parece una patata ondulada, una de esas de las que venden habitualmente en los comercios. No quiero decir publicidad de ninguna marca, ¿de acuerdo? Bien, pues ahí la tenéis. Este sería el gráfico de la función, vista de forma paramétrica. Finalmente, vamos a ver cómo sería la representación implícita en 3 dimensiones. La y ya la tenía como simbólica, me falta la z. Pues nada, la añado, porque las otras ya estaban, la x y la y. Y pues lo que tengo es normalmente una función de 3 variables que está igualada a algo. Es la forma en la que lo hacemos. Pues implicit plot 3D. Y vamos a representar, por ejemplo, un plano. X más y menos z igual a 3. ¿De acuerdo? Y aquí le tengo que dar rango de valores pues a la x, a la y y a la z. ¿De acuerdo? Pues nada. X entre menos 10 y 10. Coma, y entre menos 10 y 10, y la z igual. Z menos 10 y 10. Le doy a run, y como podéis ver, pues si bajo hasta abajo, me ha dibujado mi plano. Es un plano, un trozo del plano, una sección del plano, x más y menos z igual a 3. Vamos a hacer otro ejemplo. Pues, por ejemplo, x al cuadrado por y menos z por x más 8 igual 0, ¿vale? Y el rango de valores, pues se lo voy a dar exactamente igual por no perder tiempo. Lo copio de aquí, control C, lo pego, ¿de acuerdo? Es para que lo veamos. Le voy a cambiar el color. Pues nada, lo dibujamos. Y como veis, en naranja, pues tengo esta gráfica de esta función en 3 dimensiones, que ya venía dada en forma implícita. Bien, pues hasta aquí todo lo que os quería mostrar sobre gráficos en 2 y en 3 dimensiones. El vídeo creo que se ha hecho un poquito largo, pero como se trata de hacer gráficos, creo que os resultará entretenido. Y si no es así, pues en cuanto veáis que tenéis los conocimientos que necesitáis, pues podéis abandonar. Espero que os haya resultado de utilidad y nada, os veo en un siguiente vídeo en el que seguiremos aprendiendo más cosas sobre SageMath.